Hola, bienvenidos a mi canal Mind Side. Como siempre, quiero daros las gracias a todas las personas que estáis de forma incondicional en el canal. Y para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, pues os doy la bienvenida a todas. Espero de corazón que los vídeos os orienten. Si consideráis que este vídeo le puede ayudar a alguien, pues compartirlo si así lo sentís. Y si os gusta, pues darle a like, que siempre vais a ayudar al canal. Bien. Voy a dar hoy el nombre de la persona ganadora de esta semana para que pueda realizar esa consulta de una pregunta conmigo totalmente gratuita. En este caso la persona ganadora es Patrice 13. Bueno, Patrice, recuerda que para ponerte en contacto conmigo te tienes que poner, me tienes que escribir o bien al correo electrónico que hay aquí abajo en la cajita de información, o me puedes contactar a través del WhatsApp. Esto ya como tú lo sientas. Y allí nos ponemos de acuerdo para poder realizar esa consulta de una pregunta totalmente gratuita conmigo. Así que, Patrice, espero tu correo o tu WhatsApp. Y bien, antes de empezar, ahora sí que vamos a enseñar lo que sería el tarot con el que vamos a trabajar hoy, que es The Magic Tarot. Y el oráculo que vamos a utilizar también, que es la escucha de sus vibraciones. Bien, pues ahora sí, como siempre, para el interactivo de hoy, que en este caso es que me aconseja el tarot esta semana, que es una canalización, como todo lo que hago en el canal. Para ello tenemos dos opciones. Tenemos la opción número 1, que sería la amatista, y la opción número 2, que sería la angelita. Ya sabéis que yo no doy tiempo para escoger, con lo cual podéis pausar el vídeo con tranquilidad e ir a esa opción que más os resuene. Podéis ver una o dos opciones como vosotros lo sintáis, pero es muy importante que os quedéis con aquello que tiene una resonancia para vosotros. Esto siempre os lo digo, para vuestro momento personal. Debéis de recordar que al ser tiras generalizadas no tiene por qué coincidiros a todos. Sería, vamos, algo excepcional, con lo cual es normal que no a todos os resuene. Lo importante es que si tiene una resonancia, pues captes el mensaje, y si no la tienes, pues que simplemente lo dejes pasar, ¿de acuerdo? También recordaros que aunque yo lo suba los lunes, que es el consejo semanal del lunes, son vídeos atemporales. Esto quiere decir que da lo mismo cuando caiga en tus manos. Los mensajes siempre llegan cuando estamos preparados. Bien, pues dicho esto, voy a apartar esta segunda opción. Colocamos y ponemos bien aquí la amatista. Y para aquellas personas que hayáis escogido la opción número 1, piedra de amatista, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas y que hagáis la pregunta en voz alta mentalmente. ¿Qué me aconseja el tarot esta semana? Vamos a ver qué canalizamos, qué mensaje hay para la amatista. Bueno, fijaros, en este caso nos sale la carta del juicio, la carta de la emperatriz y el arcano número 13. Si os fijáis, de alguna manera nos están marcando de que es una semana para que nosotros empecemos a accionar después de tener clara una situación determinada. Es posible que ya vengáis de semanas anteriores o de días anteriores en los que se ha ido clarificando algo, ha ido teniendo alguna... Es como que habéis ido descubriendo, tomando conciencia de determinadas cosas, y ahora lo que se pide es que se haga un movimiento, que se empiecen a hacer movimientos para realmente que se pueda materializar el resultado de esa claridad o de esas conclusiones a las que habéis llegado. Porque al final todo esto lo que implica es hacer un cambio, una transformación. Y para hacer este cambio, esta transformación, una vez tenemos claro esa información, tenemos claro cuál es el camino, la dirección o lo que tenemos que hacer, es momento de empezar a sembrar para poder materializar
en mediano o largo plazo, pues todo esto que nosotros ahora tenemos, esta sabiduría, esta comprensión que anteriormente no disponíamos de ella o no teníamos. Fijaros que la primera carta que nos sale es la carta del juicio. Esta carta realmente nos está indicando que es un momento para que nosotros tomemos conciencia, pero conciencia de verdad, de una situación. Es como que también en una comprensión mayor hemos llegado a una serie de conclusiones o hemos visto las cosas desde una perspectiva totalmente amplia. Anteriormente es como que o bien no disponíamos de toda esa información o teníamos una idea, una creencia, un pensamiento limitante que no nos dejaba poder ver más allá, con lo cual es un muy buen momento porque esta carta nos habla de que ahora sí que hay una claridad y una transparencia. Se ha caído el velo y vemos con la situación sin ninguna, digamos, obstrucción. Esto quiere decir que ahora no depende de nuestras creencias o de lo que nos han dicho, sino de lo que nosotros podemos ver de verdad con nuestros ojos y hemos podido como comprobar, o incluso os diría que estáis en fase de comprobar eso, ¿no? Como decir, como que todo esto no es solamente algo que os ha llegado, sino que además podéis sosteneros en ello porque hay pruebas, ¿de acuerdo? Esas pruebas que a veces, se nos pide que tengamos una cierta fe. En este caso no es tanto fe, sino es una cuestión de que se va a ir todo como poniendo encima de la mesa para que veamos que esto sí que realmente tiene un resultado, ¿no? Es algo que no es mental ni emocional, sino que realmente es como ha pasado, como ha sucedido o como está sucediendo, ¿de acuerdo? Entonces es un momento muy bueno para poder también tomar conciencia de nuestros actos, que hemos estado nosotros haciendo todo este tiempo atrás, y responsabilizarnos de las situaciones o de las acciones que nosotros hayamos podido tener en todo este tiempo. Esta tirada nos habla mucho de ese descubrimiento, pero no es tanto respecto solamente al exterior, sino el impacto que esto produce en nuestro interior. Es como para que me entendáis lo que os quiero decir, esta tirada nos habla de asumir nuestra responsabilidad. Es como yo me he dado cuenta o he descubierto tal cosa y yo soy tan responsable como la otra parte, porque yo también he tenido acciones, actitudes o movimientos en mi vida que también han contribuido a que las cosas no fueran tan maravillosas como yo pensaba que eran por mi parte. Quiero decir, asumir nuestra responsabilidad de las decisiones, de lo que hemos hablado, de lo que hemos dicho, de lo que hemos hecho, es muy importante. Es un momento para eso, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte puede ser que no sea tan agradable, porque cuando nosotros tomamos conciencia de que no hemos hecho las cosas tan bien como pensábamos o como creíamos, pues podemos entrar un poco como en conflicto de pensar que equivocado, que equivocada estaba, ¿no? Y entrar en la culpa. Yo quiero puntualizar que es normal que en esta fase, cuando asumimos nuestra responsabilidad, cuando tomamos conciencia de toda esta situación, hay una fase en la que se entra ahí, ¿no? Quiero decir, que está dentro de la normalidad. No es tan extraño que ocurra esto. Pero sí que es verdad que igual que entramos, tenemos que dejar que todas esas emociones, todos esos sentimientos y pensamientos que nos vayan o que se vayan apareciendo, que tengamos la capacidad de dejarlos fluir, de observarlos y de sentirlos, pero no de agarrarnos, de aferrarnos a ellos, simplemente observarlos. Es un momento de lucidez y es muy importante porque esto implica un cambio para transformar tu vida. Fijaros que la carta que viene después es la carta de la emperatriz. Esta carta nos habla del gran potencial que nosotros tenemos para hacernos cargo de nuestra vida y para nosotros poder sembrar nuestras semillas, o para poder incluso fomentar ideas, pensamientos, formas de creencias diferentes, para que eso a mediano y largo plazo tenga un efecto
y se integre y se posicione en nuestra vida, ¿de acuerdo? Con lo cual, esta carta es muy interesante desde el punto de vista de que ahora es el momento de pasar a esa acción, ¿no? De pasar a ese tipo de sensaciones, de pensamientos y de acciones que debemos dejar que fluyan dentro de nosotros para poder actuar desde un lugar totalmente distinto. Solamente podemos llegar a este punto si nosotros tomamos conciencia y asumimos nuestra responsabilidad. Si nosotros no asumimos nuestra responsabilidad y lo único que hacemos es tratar de culpar o de responsabilizar a los demás, no vamos a darnos cuenta de que hay una parte en la que nosotros hemos incidido que no queremos ver, que estamos de alguna manera como evadiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, esta carta nos habla de, teniendo esta información, teniendo claro qué es lo que nosotros debemos de transformar en nuestras vidas, pensamientos, acciones, incluso si tenemos que tener conversaciones con alguien porque necesitamos clarificar, necesitamos asumir nuestra responsabilidad delante de esas personas, pues que lo hagamos, porque es algo muy bueno, muy positivo. Esto va a llevarnos a que nosotros forjemos una nueva etapa en nuestra vida y que creemos una, un nuevo paradigma hacia, digamos, nuestro próximo futuro, ¿de acuerdo? Es muy importante que todo lo que hagamos ahora tenemos que ser conscientes de que va a tener un impacto determinado en un futuro. Entonces, ahora quizás somos más conscientes que nunca de que esas decisiones, acciones o movimientos que hagamos van a tener una repercusión determinada, y como nosotros habremos asumido esta responsabilidad, vamos a tener la necesidad de hacerlo mejor o de hacerlo de una manera mucho más consciente de lo que lo hemos hecho hasta ahora, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto es un momento maravilloso. ¿A dónde nos lleva esto? Nos lleva a un cambio de vida, a un cambio de acción, de pensamiento, y además es como que dejamos atrás todo aquello que no nos dejaba ver con claridad, porque al tener esta, visión tan clara y tan transparente de la situación que estamos viviendo, o de asumir esta responsabilidad, como os decía, vamos a tener la oportunidad de poder transformar y cambiar la manera en la que nos relacionamos y la manera en la que accionamos muchas veces las cosas. Tenemos la posibilidad de transformar eso, de cambiarlo y de mejorarlo, sobre todo de mejorarlo porque tenemos más información, y al tener más información tenemos la posibilidad de darle un giro a todo esto. También nos habla de que vamos a tomar conciencia de que hay que dejar atrás el pasado, que ya no podemos seguir estando enganchados a algo que ya pasó y que no podemos ni cambiar, ni modificar, ni hacer nada con eso. Lo único que podemos hacer es aceptar que eso formó parte de nuestra vida, que eso nos ayudó a llegar al momento en el que nos encontramos ahora, en este momento particular, y confiar en que todo eso lo dejamos atrás, agradeciéndolo y automáticamente acogiendo esta nueva etapa, este nuevo, momento de nuestra vida que nos ofrece la posibilidad de crear un mundo diferente para nosotros. Con lo cual a mí me parece tremendamente interesante el mensaje que tenemos aquí encima de la mesa. Bien, vamos a barajar este maravilloso oráculo y vamos a ver qué más nos quieren decir. ¿Qué más quieren aportar? Vamos a ver. Fijaros, qué interesante. Prueba del sonido. Esta carta nos conecta directamente con las emociones que podemos sentir a través del sonido. Fijaros, el sonido no es solamente la música, sino lo que nos hemos repetido, hemos verbalizado durante muchísimo tiempo. Entonces, tienes que tomar conciencia, o es un muy buen momento para escucharte cuando hablas, para tener presente realmente qué es lo que te dices a ti mismo, qué es lo que dices
de ti hacia afuera también hacia los demás, qué quejas tienes, qué manera tienes, o sea, qué comportamiento tienes verbal habitualmente para cambiarlo. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de que hay muchas frases, muchos dichos que decimos de forma inconsciente sin pensar, pero que tienen un impacto tremendo en nuestras vidas. Por eso esta carta, la prueba del sonido, nos invita a hacer este tipo de prácticas. Observar qué es lo que nos contamos y lo que nos decimos, sobre todo cuando lo verbalizamos, como esto que podemos decir. Os voy a poner un ejemplo. Hay que ver qué mala suerte tengo, todo me sale mal, o vaya situación más difícil, ¿cuándo voy a terminar con esto? Por ejemplo, ¿no? Esto son afirmaciones que haces, quiero decir, no vas a cambiar el resultado, en todo caso vas a seguir atrayendo más lo mismo, con lo cual hacer esta prueba puede ser tremendamente interesante para que tomes conciencia de cómo te hablas y de cómo te expresas contigo mismo, contigo misma, como con el resto, ¿no? Y hacer esta prueba nos va a dar la posibilidad de transformar y de cambiar esto, porque de forma inconsciente son hábitos que tenemos muy asumidos. Bien. Dicho esto, ¿con qué carta os voy a aconsejar que durmáis? Os voy a aconsejar que durmáis con el arcano número 13. ¿Bien? ¿Por qué esta carta? Porque os va a hacer ver con claridad qué es lo que ya nos sirve de verdad, lo que hay que dejar atrás. Y esto va a ser como muy bueno porque vais a poder ver con una claridad mayor lo que ya hay que soltar, hay que dejar de una manera o de otra. ¿De acuerdo? Y sobre todo para tomar conciencia de que mantenernos ahí no tiene ningún sentido ni nos va a traer nada positivo. Con lo cual va a ser una carta que os va a ayudar mucho a conectar con eso, con lo que ya nos sirve para poder dejar que entren cosas nuevas. Y en este caso, aparte de que el número 13 es un número, pues bueno, que se especula mucho con él en muchos aspectos, os voy a hablar básicamente del número 4, no del 13 en esta ocasión, en que en otras lo haré, pero hoy siento que tengo que hablaros del 4, de lo que sería sumar ese 13, que sería un 4, y nos habla y os va a poder ayudar también mucho a trabajar, porque últimamente os estoy diciendo que igual que podéis dormir con una carta, también podéis dormir con los números. Escribid un número o os imprimís uno que os guste mucho, muy bonito, y dormir con el número. También os va a venir muy bien porque la vibración numérica también os va a ayudar, ¿de acuerdo? En este caso os va a ayudar el número 4 a que os centréis, os posicionéis y seáis capaces de organizar un plan, de organizaros para poder llevar a cabo ese plan de esa nueva etapa, esa nueva vida, esa nueva manera de hacer las cosas. Con lo cual, esa vibración os puede venir fantástica para aprovechar en este momento en el que estáis tratando de asumir esa responsabilidad, que estáis viendo con claridad todo aquello que tenéis que modificar y cambiar, que estáis abiertos de forma más consciente a hacer las cosas mucho mejor para vosotros o de forma, digamos, mucho más clara, más transparente. Y os va a ayudar mucho a organizar ese movimiento, ese cambio, a saber no adelantaros, no empezar a hacer la casa por el tejado y empezar por los cimientos. Este 4 os va a ayudar mucho a tener ese orden y también a asentaros de forma firme en ese nuevo caminar, en esa nueva andadura para vosotros. Así que espero de corazón que esta canalización os haya podido ayudar. Y para aquellas personas que hayáis escogido la opción número 2, opción de la Angelita, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente: ¿qué me aconseja el tarot esta semana? Vamos a ver qué canalizamos para la Angelita.
Bueno, fijaros. En este caso sale el arcano número 15, la carta del loco y la suma sacerdotisa. Fijaros, para vosotros esta semana, sobre todo lo que nos están marcando es un momento para que vosotros empecéis a hacer caso a esa voz interior. Tenéis una voz interior, hay un mensaje claro, directo y definido desde hace bastante tiempo que cada vez es más sonoro, más fuerte, cada vez lo podéis de alguna manera apagar menos y quizás lo estáis pasando incluso un poco mal porque esto os está agobiando un poco, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que entendáis que hay un mensaje profundo respecto a esta cuestión. Aquí nos están diciendo que es un momento en el que vosotros tenéis que aprender a romper con las cadenas que os atan en general. Posiblemente a cada uno de vosotros os puede resonar respecto a algo en concreto. Puede ser una cuestión profesional o laboral, o podría ser también algo que tiene que ver con hábitos a los que vosotros os cuesta romper, ¿de acuerdo? O también podría ser sobre algún tipo de persona, relación, etcétera. Es una situación en la que vosotros sabéis perfectamente que ya está terminado, que está acabado, que hay que hacer un cambio, que hay que hacer un movimiento, ¿de acuerdo? Pero hay tanto, estáis tan aferrados o aferradas, o hay tanto enganche en esto que os está costando la vida realmente. Es como que cada vez que pensáis en terminar con esto o en finalizar con esto, os invade un miedo tremendo. Y este miedo que os invade no os deja avanzar y no os deja hacer realmente lo que vosotros sentís a nivel interior llevar a cabo, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto es importante que lo tengáis en cuenta. Tener miedo es normal, es lógico. El miedo está ahí porque a veces el miedo nos puede salvar la vida, con lo cual tampoco podemos decir que el miedo es algo negativo, algo malo, ¿de acuerdo? Sino que en determinados estados o situaciones sí que es un problema o puede ser una situación en la que nos pongan como muchas barreras, ¿no? Pero en realidad, en este caso, este miedo que tenéis es más mental que real. ¿Qué quiere decir esto? Que haciendo caso a esa voz interior que vosotros tenéis, vais a daros cuenta cuando deis el paso de lo bueno y positivo de haber hecho esto. Pero claro, esto no lo vais a comprobar hasta que no deis el paso y os enfrentéis a esta situación, con lo cual yo puedo entender que para algunos de vosotros ese miedo os paralice y no os permita hacer ese movimiento. Entonces, tomaros siempre los mensajes como que son consejos. El tarot no sentencia, aconseja, pero no sentencia, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de vosotros sabéis perfectamente la situación que tenéis y las capacidades que tenéis en este momento de llevarlo a cabo o no. Lo que sí que os aseguro es que si ahora no es el momento, porque el miedo sigue paralizando tanto, más tarde o más temprano esto lo vais a conseguir, quiero decir, y se va a acabar haciendo porque va a ser insostenible la situación. Y como va a ser insostenible, o lo que puede pasar es que te lleves un susto mayor a nivel personal y te va a hacer dar ese paso que te está costando tanto, ¿no? Entonces, importante entender que esa voz interior que tienes, ese mensaje que estás recibiendo todo el tiempo, es correcto. Quiero decir, por más que no quieras mirarlo de frente, es algo que cada vez va a tener más fuerza y va a estar más presente en tu vida.
es momento de romper lazos o de empezar a hacer estrategias para poder romper esos lazos a los que estás enganchado o enganchada emocionalmente, mentalmente e incluso vibracionalmente, porque es dura, la situación no es fácil, no es sencilla, ¿eh? Fijaros que esta carta nos viene a decir que hay una parte de vosotros que está actuando como bien se ve esta carta, ¿no? Como el loco, como si estuvierais haciendo una locura, no hacer caso y al continuar con ese enganche o con esa situación que tenéis, ¿de acuerdo? Y puede parecer cara al exterior pues que estáis actuando de forma inconsciente, ¿bien? Pero también pensar en hacer ese movimiento os hace sentir que a lo mejor en este momento sería un error, algo inconsciente por vuestra parte porque no es el mejor momento. Esta carta nos está diciendo que es el momento de centrarnos y de conectarnos con lo que realmente nos pide nuestro corazón y no con lo que nos dice nuestra mente. Y nuestra mente es la que genera el miedo, la que genera los pensamientos intrusivos, la que de alguna manera nos desvía de lo que sentimos porque justifica el error tan grande que sería salir de esto que ya conocemos, que nos produce, aunque sea sufrimiento y dolor, pero esto lo manejamos, lo conocemos bastante bien y es como que hay una parte de nosotros que nos cuesta mucho soltar esto porque, bueno, esto que se suele decir, peor lo malo conocido que lo bueno por conocer, que es un refrán que se las trae, pero que esto a veces es lo que a donde nos agarramos cuando hay un enganche muy grande respecto a alguien o algo, ¿no? Con lo cual esta carta nos hace estar en una dualidad constante porque tenemos la sensación de que si hacemos el cambio y salimos de esto, vamos a cometer alguna locura. Y debemos como de aferrarnos más aún a no hacer movimientos. Pero hay otros momentos que estáis en el otro extremo y es necesito hacer un cambio y salir de aquí porque lo que sería una locura es mantenerme aquí. Pero al final entre esa dualidad de que estoy hoy aquí y mañana allí o incluso en el mismo día, un día estoy arriba y otro día estoy abajo, no hago nada. O sea, estoy sin moverme. Y esto te está diciendo que tienes que tomar una dirección clara y definida con lo que realmente tú sientes. Deberías de aprender a soltar todos los condicionamientos y todos los cuestionamientos que te haces mentales para mantenerte ahí. Es como apartar la mente, observar cuál es mi personaje, qué es lo que yo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo de esta manera. Y luego, muy importante, muy interesante, el tomar conciencia de qué es lo que yo deseo de verdad, de corazón, independientemente si es factible llevarlo a cabo o no. Si puedo en este momento, no puedo hacerlo. Lo importante es que como mínimo identifiques qué es lo que realmente tú quieres, tú sientes a nivel interior, qué es lo que te pide tu voz interior. Porque si no eres capaz de identificar esto, no vas a poder realmente tomar una decisión consciente. Fíjate que la última carta que sale es la carta de la suma sacerdotisa y esta carta te está diciendo con claridad que debes de escuchar tu voz interior. Debes de conectar con tu verdadera sabiduría, con tu verdadero potencial, con lo que sabes de verdad que necesitas en este momento y que te dejes de pensar, de darle vueltas, de cuestionar todo lo que te dice tu mente, porque tú tienes una sabiduría interna que vienes con ella. No es que la tengas que descubrir, sino que ya te pertenece, está en tu interior. Y además, esta es la que de alguna manera está diciéndote, es la que está hablando por ti, está muy conectada con lo que realmente necesitas en tu proceso personal, con lo cual obviar esta voz
lo único que que decir, no la puedes acallar tampoco, estás en un momento que ya no la puedes acallar. Momentos o tiempo atrás puede ser que sí, pero en este momento de tu vida yo no lo veo tan sencillo. Esto es como que todo es más difícil, más complicado, y es como un momento en el que esta voz cada vez va a tener mucho más peso, mucha más presencia en tu vida, y no vas a poder apartarla o dejarla a un lado. Con lo cual es muy importante que recobres la confianza y que escuches de frente y con claridad lo que te está diciendo esta voz. Bueno, vamos a barajar este maravilloso oráculo para ver qué más nos quieren decir. Mirad, esta carta se ha quedado fuera, no voy a barajar más. Fijaros qué carta más interesante. Te dice, ríase, ríase. ¿Qué quiere decir esta carta? Que quizás tienes que tomarte esto de una manera diferente, no con tanto dramatismo, y vivir esto desde el disfrute. Yo sé que esto no es fácil, ¿de acuerdo? Pero si eres capaz de tomarte esto no tan seriamente como te lo estás tomando, va a ser más fácil hacer el proceso y soltar esto. ¿Bien? Además, trae un 8, quiere decir que el que te tomes las cosas pues riéndote de ellas y disfrutando del proceso y no dándole tanta importancia, te va a traer éxito a nivel personal. Vas a poder conseguir o vivir las cosas desde una perspectiva totalmente diferente, con lo cual me parece súper interesante. ¿Con qué carta te voy a aconsejar que duermas? Evidentemente con la carta de la suma sacerdotisa. ¿Por qué? Porque tienes que conectarte con la sabiduría y con el mensaje verdadero que hay detrás de toda esa voz que tú estás escuchando en tu interior, para poderla comprender mejor. Lo que os puede pasar a las personas que dormáis con la suma es o bien que no podáis dormir nada, que no os deje dormir, con lo cual yo os voy a aconsejar que la pongáis en la mesita de noche, y si aún así no podéis dormir, que la metáis dentro de un cajón de la mesita de noche, o que simplemente pongáis el número 2, que tendría otro tipo de vibración, y ahora os voy a explicar lo que os puede venir muy bien, ¿de acuerdo? Para que os puede pasar o bien que no durmáis nada o que durmáis muy profundamente y os cueste despertaros, ¿bien? También, no quiere decir que os vayáis a dormir, pero sí como que os cueste volver, o simplemente que conectéis con la suma desde un lugar muy profundo en el que vais a poder entender el verdadero mensaje que hay en esa voz que os está gritando de alguna manera internamente, que es el momento de romper con esas ataduras, ¿de acuerdo? Eso sería por un lado la suma. El número 2 para mí es muy importante porque os decía que vosotros estáis en una dualidad. Hay una parte en la que vosotros a veces estáis en un extremo de no puedo soltar esto, es imposible porque si lo hago voy a cometer el error más grande de mi vida, o voy a soltarlo de verdad porque ya no puedo más, porque continuar con esto sería el error de mi vida, pero al final no accionáis. ¿Qué vamos a conseguir durmiendo con el número 2? Equilibrar, ver la parte, digamos, más profunda de la situación, porque os va a conectar con una sensibilidad mayor a lo que está sucediendo, y podréis entender el por qué hay ese enganche y el por qué no estáis soltando ese enganche. Y esto os va a ayudar a estar más equilibrados, a poder tomar una decisión, porque no vais a estar en los extremos, y vais a comprender sobre todo que tomar una decisión tanto, yo os lo voy a decir así de claro, tanto si os queréis quedar donde estáis como si queréis hacer un movimiento, asumiendo la responsabilidad de vuestra decisión, cosa que ahora sois incapaces de llevar a cabo porque os sentís totalmente perdidos o perdidas. Así que este 2 os puede ayudar a equilibrar, ¿de acuerdo? A conectar con la verdadera esencia de esa situación, poder ver más si cabe en el interior de ese mensaje y poder transformar esta situación y poder ver las cosas desde otro lugar, ¿de acuerdo? Recordad reíros mucho, porque esto es lo que va a traer el éxito de toda esta situación, ¿de acuerdo? Así que espero de corazón que esta canalización os haya podido ayudar, y llegados a este punto
Quiero daros las gracias por el tiempo que habéis invertido en ver este vídeo, agradeceros también la posibilidad que me brindáis de poder contribuir en vuestro proceso evolutivo y recordaros que si os apetece el viernes vuelvo a subir vídeo a las 2:30 hora de España. Ahora sí, para despedirme, deseo que paséis y tengáis una maravillosa y fantástica semana. Ser felices.